Jorge Manuel Rodríguez lleva muchos años investigando el Santo Cáliz de Valencia y le queremos preguntar que nos explique un poquito el recorrido de esta reliquia, que también es muy importante para todos los cristianos, el recorrido un poco histórico y geográfico. Bueno, en la historia del Santo Cáliz de Valencia, pues podríamos distinguir que hay una primera etapa, dijéramos, en la que no hay documentación porque no puede haberla. Es decir, evidentemente en el tiempo de Jesús no había nadie levantando acta en la última cena de qué es lo que pasaba con el cáliz, si se lo llevaba a San Pedro o lo que fuera. Pero las investigaciones más recientes tienden a pensar que el cáliz usado por Jesús pudo terminar perfectamente en Roma. Hay una pista, que es una pista litúrgica, o sea, prácticamente los únicos documentos que podrían haberse conservado de esa época son los documentos litúrgicos, que son los que se repiten, se copian, etcétera, que nos dice algo sorprendente. El canon romano, que es la plegaria eucarística que se utilizaba específicamente en Roma, ya que lo utilizaban los primeros papas, lo que nos dice es, en el momento de la consagración, que es un momento en el que no se hacen florituras, sino que se dice literalmente lo que se tiene que decir, pues añade algo que no hacen las otras plegarias eucarísticas. Este canon romano dice en latín primero lo digo en español, tomando este cáliz glorioso, sus santas y venerables manos. Bueno, si lo ponemos esto en latín, pone et unc preclarum calicem. El et delante del unc no solamente sería este, sino este mismo tendríamos que traducir, porque el et es muy determinativo. Si vemos en la versión griega, que era anterior, todavía es más determinativo aún, es decir, que en Roma se pensaba que se estaba utilizando el mismo cáliz utilizado por Jesús. Entonces se ha pensado, eso no es irracional, es decir, ¿cómo es posible que se conservara el cáliz de Jesús? Bueno, no es nada raro, hay que decir que en las Pascuas judías se utilizaba una copa especial, que era la copa de bendición, y los judíos mismos conservan para sus Pascuas, de generación en generación, las copas en las que se hace la bendición. Entonces, ¿por qué no lo iban a hacer los cristianos, cuando es una reliquia que no les planteaba ningún problema, ¿no? Y por otra parte, si se reunían, el que hacía cabeza, el presidía, pues era precisamente el que utilizaba, el que bendecía el cáliz. Jesús no solo bendice al estilo judío, sino que consagra, pero lo que está claro es que no hay una ruptura con la tradición y hay una base judía dentro de la Eucaristía cristiana. Entonces, ¿ese cáliz podría haber llegado? Parece que el canon romano dice que sí. ¿Y por qué llega a España? Pues sencillamente lo que piensa la tradición es que en la persecución de Valeriano en el siglo III, San Lorenzo lo manda a su casa, a Huesca, y ahí se queda hasta que con la invasión musulmana los cristianos huyen hacia el norte y se ocultan en las montañas. Y ahí se queda mientras están los moros cerca, ni más ni menos. Entonces es el momento en el que surgen las leyendas del Santo Grial, que la gente piensa que son, pues yo que sé, simplemente fábulas, o que de repente en un momento histórico en Alemania, en Francia y en varios países se ponen a escribir. No, eso tiene un origen común, es decir, las leyendas no son tales, son las narraciones de los trovadores que contaban a los peregrinos que iban de reliquia en reliquia, pues las cosas que había. Pero curiosamente lo que sí sabemos es que es seguro que el cáliz que está en Valencia estuvo en San Juan de la Peña en el momento en el que empezaron a surgir las leyendas. O sea, es el objeto el que crea la leyenda y no al revés. Y luego, pues es muy fácil, a partir de 1399, que ya no hay peligro de la invasión musulmana, los reyes de Aragón se hacen con el cáliz, que termina pasando a la Catedral de Valencia en el siglo XV.